hermosas y hermosas, que las hijas de los hombres eran hermosas, escogiendo entre todas. Con estas palabras describe el Génesis cómo una suerte de dioses llamados Elohim llegaron a mantener relaciones con mujeres. Cuando miramos la Biblia, se refiere a los dioses, en plural. ¿Por qué habla en plural? ¿No será que había más de uno? Pero, ¿quiénes son esos dioses a los que las antiguas escrituras mencionan hasta en 30 ocasiones? ¿Ángeles provenientes del cielo? Bereshit baraj Elohim. Y eso, literalmente traducido del hebreo bíblico, es: en principio crearon los ángeles, y punto. Nuestros superiores, nuestros creadores. Una serie de seres más evolucionados que los humanos vinieron a este mundo, en algunas ocasiones hasta incluso para fabricarnos y, en el mejor de los casos, para instruirnos, para ayudarnos, para educarnos. Les conocemos como dioses, como Elohim, como ángeles, y han estado ligados a nosotros desde el inicio de los tiempos. La Biblia incluso afirma que esos seres superiores llegaron a mantener relaciones con mujeres y que de esa unión habría nacido una raza de gigantes. Y después de que se llegaron los les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes de la antigüedad. Esos gigantes de la antigüedad, ¿quiénes eran? ¿Tienen relación con lo que hoy llamamos extraterrestres? Son muchos los escritos religiosos de la antigüedad que hablan de seres gigantescos y los relacionan directamente con la creación de los seres humanos. Pero si efectivamente existieron los gigantes, ¿no dejaron alguna evidencia de su paso por la Tierra? Muchos de esos gigantes se han encontrado vinculados a yacimientos de la antigüedad, y que no deja de ser curiosa esa vinculación extraña que de nuevo nos hacen mirar hacia el firmamento. Restos como el hallado en 1915 en los Pirineos. Un hombre de la Edad del Bronce, cuyo cráneo doblaría las dimensiones de un cráneo humano actual. Los fémures hallados junto a él miden entre 70 y 90 centímetros, lo que nos sitúa frente a individuos que rozarían los 3 metros de altura. Junto a esos restos óseos fueron halladas también algunas piezas de sílex, hachas de sílex de gran tamaño, lo cual nos hace pensar que realmente no es que tuviera la cabeza desproporcionada, sino que probablemente todo el cuerpo estuviera en sintonía. El Antiguo Testamento los llama Nefilim, término que ha sido traducido variadamente como gigantes o titanes. Dice de ellos que fueron hijos de los Elohim, gestados por mujeres, de gran estatura y expertos en la guerra. Curiosamente, para los arameos, el término Nefilia se referiría específicamente a la constelación de Orión, y así los Nefilim serían descendientes divinos provenientes de este rincón del universo. Porque pueblos muy diversos en todo el globo veneran a las mismas estrellas. ¿Podrían ser estos despojos la confirmación de los gigantes del Génesis? Parece como si 4000 años antes de nuestra era, el ser humano ya se esforzara por dejar algunas pistas. La arqueología nos propone una nueva pieza del rompecabezas, las llamadas Venus neolíticas. El aspecto de las Venus neolíticas es tan desproporcionado de caderas porque entronca con ese pasaje bíblico, es decir, esas malformaciones se habrían producido después de que esos hijos de los dioses hubieran copulado con las hijas de los hombres. Y por lo tanto las representaciones estarían buscando la estética de belleza con caderas más extraordinarias para dar nacimiento precisamente a esa raza de gigantes. Cuentan las leyendas de la isla de Menorca que estas enormes piedras con forma de T son las mesas donde los gigantes se sentaban a almorzar. Son por ello conocidas como las taulas, las mesas. Fueron construidas hace más de 3000 años. No existen edificaciones semejantes en ningún otro punto del planeta y aún no tenemos una explicación convincente de cuál sería su utilidad. ¿Por qué no relacionarlas con gigantes? De hecho, en un yacimiento en Formentera fueron encontrados fémures, para ser exactos, de seres que podrían estar alrededor de los 3 metros de altura.
Joan Minimelis, sacerdote, médico, geógrafo, astrónomo y considerado como el primer cronista del Reino de Mallorca, asegura en sus manuscritos de 1595 haber hallado restos antiquísimos de gigantes en distintas cuevas de las islas. En el caso de Minimelis, aparte de los que encuentra él, hace referencia a otras cuevas en las cuales también dentro hay habitaciones, o tienen forma de habitaciones gigantescas para que los gigantes puedan vivir. También hay restos descomunales y que son supuestamente incompatibles con el tamaño de un habitante de aquellos días. Las taulas están construidas de este a oeste, marcando siempre el camino que el Sol realiza a diario. Esto sugiere, ya en la Edad del Bronce, un desarrollo en cálculos matemáticos y un conocimiento de los astros muy similares a los alcanzados en Egipto. ¿Por qué no pensar, por lo tanto, que estaban rindiendo junto al Sol, junto a la Luna, y que estaban rindiendo tributo a los dioses de las estrellas? Conocimientos que llegaron a aplicar en edificaciones con un gran parecido a las del viejo Nilo. En Torredembarra fue encontrada una imagen de Imhotep. En consecuencia, estaban destinadas a una especie de adoración solar. Una adoración solar que vamos a encontrar en Egipto, que vamos a encontrar en la península ibérica, como si el sol o una fuente de luz en el cielo fuera importante para todas aquellas civilizaciones. Imhotep es considerado el primer gran arquitecto del antiguo Egipto. A él se debe la construcción de la pirámide escalonada de Zoser, 2600 años antes de Cristo. Pero, ¿quién llevó los conocimientos de Imhotep desde el antiguo Egipto hasta las Islas Baleares? Y sobre todo, ¿por qué? En las islas tenemos los famosos talayots y las famosas taulas en Menorca, cuyo origen no está nada claro. Para los arqueólogos, estas enormes pirámides cónicas construidas junto a las taulas fueron erigidas como atalayas, pero sin maquinaria pesada, sin siquiera poleas. ¿Tiene sentido una obra de tal envergadura para crear sencillas torres de vigilancia? Los talayots se nos venden como estructuras defensivas. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es el enorme peso y la enorme destreza para poder levantar esas enormes piedras y ensamblarlas. Muchas de ellas parecen incluso como recortadas. Es más, da que pensar que una cultura prehistórica que se rige medianamente por la supervivencia se ponga a edificar construcciones tan enormes y tan innecesarias por otra parte. ¿Te imaginas invertir una ingente cantidad de esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para una torre de vigía? ¿No es una idea absurda? Y se da la circunstancia de que solamente tenemos herramientas de bronce. Cada nuevo hallazgo siembra una nueva duda. Cada yacimiento deja en el aire nuevas preguntas. ¿Realmente nuestros antepasados no conocían el sistema de poleas? ¿Realmente disponían tan solo de herramientas de bronce? Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano desembarcó en pequeñas islas del Pacífico que fueron usadas como bases aéreas y de abastecimiento. Las poblaciones nativas, ajenas por completo al desarrollo occidental y prácticamente sin contacto con el hombre blanco, desarrollaron lo que hoy se conoce como culto cargo. Creyeron que aquellos seres capaces de volar sobre extrañas máquinas y cargados de cajas eran divinidades que venían a ofrecerles riquezas. Cuando termina el conflicto y posteriormente llegan los norteamericanos y establecen un contacto con aquellas poblaciones que hasta entonces no sabían qué era el hombre blanco, se han dado cuenta que mantenían limpias las pistas de aterrizaje, que habían construido cajas y que incluso habían reproducido aviones con palmeras y que llegaban al punto de crear el detalle de colocar las siglas USAF. Esta misma pauta cabe relacionarla con las pautas de conducta que necesariamente tuvieron que establecer los hombres primitivos, al igual que los cultos cargo pretendían atraer de nuevo a los norteamericanos limpiando esas pistas. Lo que encontramos representado en la prehistoria posiblemente trataba de atraer hacia sí a aquellos seres que les instruyeron además en algunos de sus conocimientos. ¿Y si esos dioses en realidad no fueran tales, sino lo que hoy llamamos extraterrestres? Talla alta, cráneo alargado, pómulos salientes, frente elevada, nariz ancha. Así eran los hombres de Cro-Magnon. Llegaron a Europa entre 50 y 100.000 años atrás.
Si tuviésemos la posibilidad de traer a alguno de ellos hasta nuestro tiempo, vestirle con nuestras ropas y enseñarle lo que sabemos, nadie percibiría la diferencia. Los humanos de hoy no somos muy diferentes a ellos. Utilizamos el lenguaje, practicamos ritos funerarios, fabricamos objetos útiles y objetos simbólicos y llevamos prácticamente los mismos genes. Pero ante todo, la gran diferencia entre el cromañón y nosotros del resto de las especies de nuestro planeta es la inteligencia. Un don que en principio nos hace únicos y que aún no tenemos claro cómo, cuándo ni de dónde pudo surgir. En 6 millones de años, el cerebro humano se ha multiplicado por 3. Un proceso increíblemente rápido. Si pensamos en que podemos tener por delante otros 5 millones de años de vida en la Tierra, y si esto continúa, me gustaría creer que en 100 o en 500 millones de años pudieran existir en la Tierra o en cualquier otro lugar del universo seres mucho más inteligentes que ustedes y que yo. El problema de la historia y sobre todo de la prehistoria es, primero, la falta de restos. Sí que es muy fácil la posibilidad de que existan árboles perdidos. Lo más seguro, como digo, es que aún no hayamos encontrado a nuestros auténticos primeros antecesores, porque en el registro fósil que conocemos no están presentes cada uno de los fósiles correspondientes a todas las especies que han existido. Así que es muy probable que aún no hayamos encontrado el correcto. Tenemos que seguir buscando y quizás lo encontremos. En el pasado de la humanidad, en un momento embrionario de lo que podemos considerar el paso del homínido al hombre, hay una especie de injerencia externa. ¿Qué? ¿Cómo nace la inteligencia? El animal que más se asemeja a nosotros según su cadena de ADN es el chimpancé. Es un 99% idéntica a la nuestra. A esa pequeña diferencia entre él y nosotros la seguimos llamando eslabón perdido. La pregunta continúa sin una respuesta sólida. ¿Cómo nos convertimos en seres humanos? La teoría de los instructores no niega la evolución, ¿no?, sino que rellena una pregunta importante. ¿Por qué desarrollamos nuestra inteligencia? Ese eslabón perdido, ¿quién nos dice que no pudo ser inducido por esos dioses venidos del cielo? Llámale Dios, llámale extraterrestre, pero hay una injerencia que permite que el hombre deje de ser un animal y se convierta en ser humano. Entre los eslabones que van apareciendo y los que aún siguen perdidos, muchas veces nos encontramos ante eslabones que simplemente no encajan. Si la policía forense actual tuviera que determinar la causa del fallecimiento de este cromañón del Museo Antropológico de Moyá, se enfrentarían a un serio e incómodo dilema. Su cráneo apareció con un orificio en la frente que hoy en día no nos plantearía muchas dudas, pero hace 40.000 años. ¿Quién disparaba balas en la prehistoria? La última vez que dos especies inteligentes convivieron en este planeta fue probablemente hace 40.000 años. Fue entonces cuando el Homo sapiens se deshizo del Neandertal. Si bien no lo hizo con armas de fuego, lo que sí ocurrió es que nos quedamos solos y no nos quedó más remedio que comenzar la búsqueda de seres inteligentes en otro lugar. Su hallazgo sería la noticia más importante de la historia de la humanidad. Por ahora, las evidencias nos llegan en forma de lejanos ecos como el del llamado microorganismo de Évora. El día 2 de noviembre de 1959, a una velocidad inusitada y ajenos a todos los radares aéreos de la época, dos objetos voladores que nunca llegaron a ser identificados cruzan la ciudad portuguesa de Évora. Uno de ellos se detiene sobre el patio de una escuela. El fenómeno fue visto por todos los alumnos del colegio. Fue visto por prácticamente todos los profesores del colegio. Y toda la población de Évora se dio cuenta de que algo estaba pasando. El doctor Amaral, ayudado por sus alumnos, dispone del tiempo suficiente para armar un telescopio con el que observar el suceso. Lo que observa el profesor Amaral es una masa blanca, ondulante, como si fuese una medusa. Y por encima, una esfera brillante que va dejando caer filamentos sobre la ciudad de Évora durante 4 horas. Tras perderse ambos objetos en el horizonte, toda la ciudad se ve envuelta en una singular lluvia de un material blanco y viscoso, al que los investigadores llaman cabello de ángel.
Lo que es curioso es que ese mismo día, más temprano, el entonces capitán Conceição e Silva, en la base de Sintra, que queda a 100 y poco kilómetros de Évora, se está preparando para salir en un vuelo de entrenamiento. Y también asiste a la caída de esos filamentos. Eran las 8 de la mañana. Una mañana con un sol brillante, con una visibilidad extraordinaria. Y de repente comenzaron a caer del cielo unos filamentos muy finos, que parecían telas de araña. Nosotros, sin saber qué era, cogimos aquello. Y sobre la palma de la mano, con el calor, se derretía. Todo aquello nos pareció muy raro. No hay arañas en el cielo, que yo sepa. No entendíamos qué estaba ocurriendo. Mientras tanto, fue avistado una especie de objeto volador no identificado. Y los mismos filamentos cayeron abundantemente sobre la ciudad de Évora. Eran tantos los filamentos que los chavales en la escuela llegaban a cubrirse con ellos. Toda la escuela parecía estar cubierta de esos filamentos. El profesor Joaquín Díez de Amaral tuvo la oportunidad de recoger algunos de esos filamentos e ir a observarlos al microscopio. Estas son las fotografías originales recogidas por el microscopio del profesor Amaral. Un ser vivo, provisto de tentáculos, que no se asemeja a ningún otro organismo que podamos considerar terrestre. Era un caso extrañísimo. Cuando prepara la solución, el protagonista, el ya fallecido doctor Amaral, coloca la otra lámina de vidrio y observa el movimiento de unos 10 tentáculos que se mueven presionando la otra lámina de vidrio, como si tuviese miedo a ser aplastado. Por tanto, una reacción de defensa, algo extrañísimo. Ahora, nadie dijo que aquello fuese una entidad extraterrestre. Pero sí hubo quien lo consideró un ser extraterrestre, y así lo mostró la prensa portuguesa y gran parte de la europea. ¿Nos encontramos ante la primera evidencia de vida proveniente de otro planeta? Esta gigantesca masa vaporosa ocupa un espacio miles de veces superior al del sistema solar. Es una de las múltiples nubes interestelares del universo. En su interior se acumulan cientos de moléculas idénticas a las que conforman a los seres vivos de la Tierra. Hasta hace poco, no era concebible la idea de un ser vivo que no dependiera del agua, del oxígeno o de la energía solar. Hasta hace poco no conocíamos a los extremófilos. Organismos amantes de condiciones externas muy radicales. En la cueva móvil, en Rumanía, 48 especies distintas viven aisladas del exterior desde hace 5,5 millones de años. Nacen, crecen y se reproducen sin oxígeno y sin luz solar. Estas aguas pertenecen al río Tinto, en la provincia de Huelva. Su color rojizo se debe a los metales que transporta. Proceden de las rocas que arrastra desde su cabecera y de los vertidos de las explotaciones mineras. Aquí se ha descubierto una comunidad de seres que desafían a las leyes básicas de la supervivencia. La misteriosa vida que se oculta en el río Tinto ha desconcertado a los científicos. Su capacidad de adaptación es tal que podría decirse que no parecen terrestres. Estos descubrimientos han tenido repercusión entre quienes buscan vida fuera de la Tierra. Si aquí la vida fue posible en unas condiciones muy distintas de las que disfrutamos ahora, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en otros planetas? Sí, pero en 1959 el fenómeno ovni era algo muy raro. El profesor Amaral cogió algunos de esos filamentos en una solución microscópica, con los 2 vidrios pequeñitos, y los trajo a mi casa para enseñárselos a mi padre. Se verificó que había una especie de célula con ramificaciones. Parecían patas. Y al aplastarlo, aquello se movía. Era una célula que parecía tener vida. Más tarde, en 1974,
el jefe de la Fuerza Aérea, me llamó para que yo confirmase si tenía algún error el informe que me presentara. Todo lo que está en el informe relata exactamente lo que ocurrió. Es curioso pensar o reflexionar acerca de las evidencias. A menudo se nos dice que no hay evidencias del fenómeno OVNI. Y en Évora concurre que tenemos una escuela llena de niños, un profesor que es capaz de ver a través del telescopio esa extraña, misteriosa figura en el firmamento. Vemos y recogemos parte de los materiales que han depositado en el suelo. Interviene la Fuerza Aérea, y no un militar cualquiera, sino un oficial de Estado Mayor. En 1999, un equipo científico indio, a través de las muestras obtenidas con globos sonda, catalogaron hasta 14 tipos diferentes de bacterias capaces de sobrevivir a 40 kilómetros de altitud. Pero para poder confirmar que el organismo hallado en Évora fuese una de estas bacterias, la ecuación seguiría incompleta. ¿Qué provoca su caída a la Tierra? En el estudio de estos fenómenos, normalmente se asocia el paso de un determinado fenómeno a la caída de filamentos. En Portugal existen documentadas 9 caídas de estos filamentos blancos. No hay un consenso acerca de si su precipitación es accidental, como una consecuencia de la reentrada en la atmósfera de estos objetos, o por el contrario, lo dejan caer ellos. Con lo cual nos abre una pregunta todavía más inquietante, y es: ¿quieren dejarnos alguna evidencia de su paso por nuestros cielos? Porque algo que se nos escapa a la razón es por qué estos visitantes tienen ese comportamiento díscolo con la humanidad. Sí, se dejan ver, se dejan manifestar, incluso filmar, incluso captar por los radares, pero sin embargo jamás han mostrado abiertamente una intencionalidad de contacto. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando uno revisa los protocolos de actuación de la NASA, en el caso de que la humanidad pudiera encontrar una eventual civilización extraterrestre, que te digo yo, en la Luna o en Marte, en alguna de las múltiples misiones espaciales, el procedimiento es exactamente el mismo. Es el de no injerencia, el de no intervención, en el de no intentar que nuestra visita vaya a cambiar sus pautas de conducta, al menos en una primera fase. Y esa fase dura en el tiempo lo que está durando este fenómeno. Llevamos 65 años contando cerca de 80 millones de testimonios en todo el mundo y no hay una aparente voluntad de comunicación. Tal vez porque vengan a estudiarnos, o tal vez porque su plan B, su segunda fase, esté todavía por ver.